La cadena del pasado solo ata a quienes se niegan a soltarla, y los estoicos enseñaron que el peso de los errores, las pérdidas y los arrepentimientos de ayer en lo financiero o en la vida no es más que una ilusión si aprendemos a mirarla con sabiduría. Imagina cargar una bolsa llena de piedras, cada una marcada con el recuerdo de un error económico, una oportunidad perdida, una deuda impaga o un gasto imprudente, y que cada día al levantarte vuelves a ponerla sobre tu espalda, sin cuestionar nunca por qué decides seguir llevándola. Caminas más lento, tu cuerpo se cansa y aún así te niegas a dejarla porque crees que esas piedras te definen. Pero, ¿y si te dijera que los estoicos guardaban un secreto, una lección atravesada por siglos sobre cómo finalmente dejar esa carga en el suelo y avanzar libre? Esa es la verdad hacia la que viajaremos juntos en este recorrido, y te prometo que al final de esta reflexión descubrirás una forma de mirar tu pasado financiero que cambiará no solo cómo piensas tus errores, sino cómo avanzas hacia el futuro. Quédate hasta el final, porque hay una llave que abre la puerta de la prisión del arrepentimiento y una vez revelada no podrás dejar de verla. Y mientras escuchas, te invito a reflexionar en tu propio camino, a preguntarte cuál es la piedra más pesada que cargas de tu pasado financiero y cómo sería tu vida si al fin la dejaras en el suelo. Comparte ese pensamiento porque al nombrar nuestras cargas comenzamos el acto de liberarnos. Los estoicos creían que el pasado existe solo en la memoria y la memoria es una historia contada por la mente. Séneca escribió que con frecuencia nos atormentamos más por la imaginación que por la realidad, y en ningún lugar esto es más claro que en la forma en que las personas se obsesionan con el dinero que ya se ha ido. Un mercader en la antigua Roma podía haber perdido su cargamento en una tormenta, viendo desaparecer sus monedas mientras el barco se hundía bajo las olas, y aun 10 años después temblaba cada vez que el mar rugía, porque cargaba no solo el recuerdo de la pérdida, sino también el miedo de que esa pérdida definiera su valor. Hoy quizá perdiste ahorros en una inversión que salió mal, o gastaste sin medida en tu juventud, o dejaste pasar una oportunidad que ahora parece una puerta cerrada para siempre. La forma de la historia cambia, pero la esencia es la misma. No sufrimos porque la pérdida permanezca, sino porque la aferramos con ambas manos, negándonos a dejarla disolverse en la corriente del tiempo donde pertenece. Epicteto, nacido esclavo, comprendió esta lección en lo profundo. Enseñaba que no debemos lamentar lo que está fuera de nuestro control, sino dirigir nuestra energía hacia lo que sí lo está. Imagina que habla a un discípulo devastado por la ruina financiera, recordándole que las monedas nunca fueron suyas en verdad, solo un préstamo de la fortuna. Perderlas es devolverlas, y aferrarse al dolor de su partida es encadenar el alma a algo que ya se fue. El discípulo que escucha entiende que la libertad no surge de reparar el pasado, que no puede cambiarse, sino de dominar el presente, que está vivo con elecciones. Esta lección no se limita a los salones de mármol de Roma. Piensa en un samurái en el Japón feudal que pierde honor por un deber incumplido, o en un campesino en la antigua China cuya cosecha se marchita bajo la sequía. A lo largo de culturas, la gente ha mirado hacia atrás con desesperación, creyendo que lo que ha sido define para siempre lo que será. Pero en cada tradición surge la misma sabiduría que refleja al estoicismo. El pasado no puede atar a menos que lo permitas. El samurái puede levantarse de nuevo con disciplina, el campesino con perseverancia, el mercader con aprendizaje, el trabajador con esfuerzo. Y en nuestra era moderna, donde las pantallas brillan con recordatorios de historiales crediticios, deudas y registros financieros grabados con tinta permanente, el recordatorio estoico es más urgente que nunca. Esos números son sombras, no cadenas. Describen pero no ordenan. La mente pinta el pasado con colores vivos. Un solo error puede convertirse en un mural que se extiende por los años, borrando todas las demás imágenes, pero los estoicos nos enseñan a repintar el lienzo.
Imagina estar frente a ese mural con un pincel empapado en calma consciente, eligiendo trazar sobre la tormenta un amanecer, sobre la pérdida una lección, sobre el arrepentimiento la resiliencia. No es negación porque el pasado ocurrió, sino transformación porque el sentido pertenece a la mente presente, no al instante perdido. Hay una razón por la que Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en sus meditaciones que el tiempo es como un río que arrastra todas las cosas al olvido y que resistirse a ese flujo es inútil. Se recordaba cada día que las riquezas, la fama e incluso el propio imperio se disolverían y que aferrarse a ellos era ahogarse. Practicaba soltar cada apego antes de que el tiempo se lo arrebatara, de modo que cuando la pérdida llegara, su alma ya estuviera libre. Si un emperador que gobernaba el mundo conocido podía entrenarse para soltar sus ataduras, entonces nosotros, con nuestras fortunas más pequeñas y luchas personales, también podemos aprender a dejar ir nuestros errores financieros. Imagina a un profesional moderno que invirtió en un negocio que fracasó. Cada vez que escucha la palabra fracaso, se estremece porque su mente revive el colapso, se dice a sí mismo que está definido por ello y así camina por la vida como si llevara una cicatriz visible para todos. Pero el estoico daría otro consejo. El fracaso no es la cicatriz en sí, sino la insistencia en tocarla una y otra vez. Soltar no significa olvidar el fracaso, sino verlo como un maestro. La lección se conserva, el dolor se disuelve. Esa transformación es lo que ofrece el estoicismo, convertir heridas en sabiduría, deudas en disciplina y arrepentimientos en determinación. Y sin embargo, puedes preguntarte, ¿cómo soltamos realmente? No basta con admirar la idea. Los estoicos practicaban ejercicios que cualquiera puede intentar hoy. Imaginaban la pérdida de lo que valoraban, no para atormentarse, sino para entrenar el corazón en libertad. Llamaban a esto premeditatio malorum, la premeditación de males. Al imaginar la pérdida antes de que ocurriera, disminuían su dolor y recordaban que lo que más importa nunca está en riesgo, porque el carácter no puede ser arrebatado por la fortuna. Intenta esto tú mismo. Imagina que el dinero que lamentas perder nunca fue tuyo en verdad. Imagínalo como agua que se vierte entre tus manos, deslizándose entre tus dedos. Puedes cerrar las palmas con fuerza, pero aún así fluye. Ahora imagina que sonríes al verlo ir, porque reconoces que tus manos permanecen y con ellas el poder de construir otra vez. El pasado financiero es un maestro, no una prisión, pero solo si elegimos estudiar sus lecciones en vez de cumplir su condena. Piensa en un viajero que recorre un largo camino deteniéndose en hitos marcados con recuerdos. Una piedra dice deuda, otra pérdida, otra oportunidad perdida. Si se sienta en cada piedra y se niega a moverse, nunca llega a ninguna parte. Si en cambio lee, reflexiona y sigue, las piedras se convierten en señales de progreso, no en anclas de arrepentimiento. Tus errores financieros son esas piedras, no bloquean el camino, solo marcan por donde pasaste. Incluso la ciencia moderna repite esta sabiduría estoica. Los psicólogos dicen que la rumiación, ese repetir los errores una y otra vez, alimenta la ansiedad y la depresión. Pero quienes practican el replanteo, quienes ven los errores como pasos de aprendizaje, muestran resiliencia y esperanza. En esto, la investigación moderna coincide con la filosofía antigua. El cerebro puede entrenarse para soltar el agarre del arrepentimiento, igual que los estoicos entrenaban su mente con reflexiones diarias y meditaciones sobre la impermanencia. Abramos el lente todavía más. En la India, el Bhagavad Gita enseña que tenemos control solo sobre nuestras acciones, no sobre los frutos de esas acciones. Esto refleja el principio estoico de que los resultados pertenecen a la fortuna, el esfuerzo nos pertenece a nosotros. Un comerciante que pierde dinero en el mercado puede atormentarse sin fin o puede recordar que su elección estuvo bajo su control, el resultado no, y que su virtud está en volver a elegir sabiamente, no en reescribir el pasado.
En el budismo también encontramos la enseñanza de la impermanencia, que aferrarse a lo que ya se fue es la raíz del sufrimiento. A lo largo del mundo, a lo largo de los siglos, la misma verdad resuena: soltar. Pero la pregunta persiste: ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué sostenemos las cenizas de una riqueza quemada como si aún hubiera calor en ellas? La respuesta está en la identidad. La gente confunde su historia financiera con su valor personal. Perder dinero es sentir que han perdido su ser. El estoico corta esta ilusión con una espada de razón. Tú no eres tu cuenta bancaria, tú no eres tus deudas, tú no eres tus oportunidades perdidas. Eres el carácter que construyes, la disciplina que practicas, la sabiduría que encarnas. La riqueza puede ir y venir, pero la virtud permanece. Y la virtud es el único tesoro que ningún fuego puede consumir, ningún ladrón puede robar, ninguna tormenta puede hundir. Ahora volvamos a la promesa que hice al principio. Dije que hay un secreto, una lección que los estoicos guardaban sobre cómo soltar al fin el pasado financiero. Ese secreto es este: el pasado no es tuyo, nunca lo fue. Pertenece al tiempo y el tiempo ya lo tomó. Lo único que conservas es el sentido que le des ahora. Si lo ves como una cadena, seguirás atado. Si lo ves como un maestro, caminarás libre. La llave que abre la prisión del arrepentimiento está en tu mano y se llama perspectiva. Así que te dejo con una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Seguirás cargando las piedras de tu pasado financiero, pesadas y frías sobre tu espalda, o las dejarás en el camino y avanzarás en la libertad del presente? Los estoicos ofrecen el valor para elegir, y cuando eliges, descubres que la mayor riqueza no se mide en oro ni en números, sino en la ligereza de un alma que no está encadenada a ayer. Imagina estar de pie al borde de un gran río al anochecer, viendo cómo el agua fluye con fuerza frente a tus ojos. En tus manos sostienes un frasco lleno de monedas, cada una grabada con recuerdos de errores, deudas o juicios equivocados de tu pasado. El impulso natural es apretar el frasco con fuerza, guardarlo como si contuviera la esencia de quién eres. Pero los estoicos te dirían que lo inclines y dejes caer las monedas en la corriente, observando cómo el río se las lleva. Este no es un acto de desperdicio, sino de liberación, porque el río es el tiempo mismo y ninguna mano puede detener su corriente. El pasado ya fue arrastrado aguas abajo, te guste o no, y la única pregunta es si continuarás aferrado al frasco vacío o si te permitirás avanzar sin cargas. Séneca dijo que mientras dudamos y aplazamos, la vida se escapa. Piensa en esto aplicado a tus arrepentimientos financieros. Cada hora que pasas repasando el pasado, lamentando el dinero gastado o las oportunidades perdidas, es una hora robada al presente en el que podrías estar construyendo algo nuevo. Un trabajador que perdió su salario en la juventud pero sigue lamentándolo en la vejez, ha perdido no solo el dinero, sino también décadas de paz. La lección estoica es clara: la pérdida pasada se fue, pero la decisión de dejar que envenene el presente es tuya. Y una vez que ves esto, ya no puedes dejar de verlo. Tomemos una imagen de otra cultura. Imagina a un artesano en los bulliciosos mercados de El Cairo hace siglos. Calcula mal el precio de sus mercancías y pierde la ganancia de un día. Puede gritar, maldecir y repasar el error sin descanso, o puede aprender rápido, ajustarse y seguir adelante al día siguiente con mayor conciencia. El artesano que se obsesiona con el error de ayer vende mal hoy, mientras que el que lo acepta como pasado escribe una nueva historia en el presente. Aquí, a medio mundo de los foros romanos, brilla la misma sabiduría. La vida no la marca el error, sino la respuesta a él. Y piensa ahora en un ejemplo moderno. En la terapia financiera, los expertos hablan de los guiones del dinero, creencias profundas que mantenemos sobre él basadas en experiencias de la infancia. Muchas personas viven perseguidas por el guión de la escasez, repitiendo la idea de que, porque su familia una vez careció, ellos siempre carecerán. Estos guiones los atan a un pasado financiero que ya no existe.
El estoicismo ofrece un modo de reescribir el guión, pausar, examinar y desechar creencias que ya no sirven. Así como Epicteto aconsejaba a sus discípulos cuestionar cada impresión antes de creerla, nosotros también podemos cuestionar si nuestra identidad financiera está verdaderamente atada a la historia que seguimos repitiendo. Existe además una ley universal de la impermanencia, una moneda perdida, una inversión fallida, una empresa quebrada, todos son ecos de la misma verdad. Todo lo material cambia y pasa. Los estoicos se entrenaban para aceptar esto practicando la pobreza voluntaria, recordándose que podían estar contentos con pan y agua. Al despojarse a veces de comodidades, probaban a su alma que ninguna pérdida podía destruirlos. Imagina hacer algo similar, vivir con sencillez unos días, no como castigo, sino como entrenamiento, descubriendo que tu dignidad, tu mente y tu paz permanecen intactas incluso con menos. Entonces comienzas a ver que el arrepentimiento por las pérdidas pasadas se desvanece cuando comprendes que la felicidad nunca dependió de esas posesiones. Veamos otra vez a Marco Aurelio, pero desde otro ángulo. Más allá de la grandeza de Roma, más allá del mármol y del oro, se recordaba a sí mismo que la fama y la fortuna se disuelven en polvo. Escribió que el universo es cambio y la vida es opinión. ¿Qué quería decir? Que la historia que cuentas sobre tu pasado financiero es opinión, no hecho. El mismo suceso puede llamarse desastre o maestro. La narrativa que elijas determina si permaneces prisionero o caminas hacia la libertad. En los Andes, los incas creían en ciclos de renovación, que tras la destrucción venía la reconstrucción. Si las cosechas fallaban, no lo veían como el fin de la abundancia, sino como parte de un ritmo que devolvería el equilibrio. En esto también encontramos resonancia con el estoicismo. Lo perdido financieramente no es la palabra final, sino parte del ritmo de la fortuna. El fracaso de hoy puede convertirse en la sabiduría de mañana si se enfrenta con resiliencia en lugar de con desesperanza. Imagina ahora tu historia financiera como una biblioteca. Algunos volúmenes son pesados de arrepentimiento, otros ligeros de alegría. La práctica estoica no es quemar la biblioteca ni negar su existencia, sino leer cada volumen con claridad, extraer las lecciones y luego cerrarlo y dejarlo en su estante. No cargas el libro a todas partes, pesándote. Lo dejas en la biblioteca donde pertenece mientras caminas hacia el siguiente capítulo de la vida. Y nos acercamos al corazón de la promesa. La verdad, revelada por los estoicos, es que el pasado financiero ya no te pertenece. Es del tiempo, y el tiempo ya lo reclamó. Lo único que conservas es la lección que eliges llevar contigo. Si te aferras al arrepentimiento, eliges cadenas. Si abrazas la lección, eliges libertad. Así que vuelvo a preguntarte, ¿cuál es la piedra más pesada que cargas de tu pasado financiero? ¿Es una deuda, una pérdida, una oportunidad desperdiciada, una elección imprudente? Mírala ahora. Observó con claridad. Y luego imagina dejarla en el camino, respirar hondo y avanzar más ligero. La piedra queda atrás, silenciosa e inofensiva, mientras tú sigues con fuerzas renovadas. Este es el cumplimiento de la promesa. Que el secreto de los estoicos no está en negar el pasado, sino en negarse a servirle como amo. Enseñan que la riqueza que no se puede comprar es la libertad de un alma que ya no se dobla bajo el peso de ayer. Y al llevar esto contigo, recuerda que cada día ofrece una nueva moneda acuñada por el tiempo, una moneda de elección, de esfuerzo, de presencia. No la malgastes pagando deudas que existen solo en la memoria. Gástala con sabiduría, aquí y ahora, en la moneda de la virtud y la resiliencia. Y así te dejo una última pregunta, una que solo tú puedes responder. ¿Seguirás permitiendo que las sombras de ayer definan la luz de hoy o elegirás dejar descansar al pasado llevando solo su sabiduría y caminar libre hacia la riqueza del presente? Imagina a un hombre en la antigua Atenas que una vez perdió toda su herencia en una sola noche de juego.
Durante años despierta cada mañana escuchando de nuevo el sonido de los dados y el eco de su fortuna desvaneciéndose. Pero aquí está la diferencia. Si escucha la voz del arrepentimiento, se encadena para siempre a aquella noche. Si en cambio escucha la sabiduría estoica, descubre la verdad de que la herencia nunca fue su esencia, fue solo riqueza, y la riqueza fluye como un río. Su esencia está en su capacidad de aprender la moderación, de practicar la disciplina, de reconstruir con carácter, y en ese momento la noche de pérdida se transforma de maldición en maestro. Ahora imagina a una mujer moderna que arrastra el recuerdo de un negocio fallido. Cada vez que piensa en emprender de nuevo, la voz del pasado susurra que está condenada a fracasar otra vez. El peso de ese recuerdo descansa en sus hombros como una armadura que no protege, sino que limita. Una perspectiva estoica la invita a quitarse esa armadura, a reconocer que el fracaso pasado no profetiza el futuro. Es solo un capítulo ya concluido. Lo que importa es la acción que elige hoy. Permanecer encadenada es desperdiciar la vida en el eco de lo que ya no existe. Avanzar es vivir como si el pasado ya hubiera cumplido su único propósito: enseñar. Podemos ampliar aún más los ejemplos. En la Europa medieval, los campesinos devastados por una hambruna a menudo creían estar malditos, condenados a la desgracia. Sin embargo, quienes soportaban con paciencia descubrían que la hambruna no definía su valor, solo definía las condiciones de esa estación. En su resistencia mostraban una riqueza que no se medía en dinero. Así, siglos antes y después de Roma, la humanidad repite el mismo error de aferrarse a la desgracia pasada y recibe la misma oportunidad de liberarse. Piensa también en los monjes budistas en monasterios lejanos que hablan del pasado como un sueño. Puedes despertar y recordarlo con nitidez, pero por muy fuerte que sea la memoria, ya no puede dañarte. Solo tu decisión de revivirlo lo mantiene con vida. De este modo, tu pasado financiero es como un sueño. Tal vez te asusta, tal vez te entristece, pero ya terminó. Despiertas en el presente con la libertad de crear una nueva realidad. Y ahora volvamos la mirada hacia adentro. Reflexiona en tu propia historia financiera. Tal vez hubo una decisión que lamentas, una oportunidad que perdiste, una deuda que aún persiste en tu memoria. Pregúntate, ¿sirve de algo cargar con ese arrepentimiento o solo envenena tu presente? La respuesta estoica es firme. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu relación con él, y al cambiarla, transformas tu futuro. Séneca recordaba a Lucilio que siempre nos quejamos de que nuestros días son pocos y sin embargo actuamos como si nunca fueran a terminar. Lo que quiso decir es que desperdiciamos el presente en lamentos y ansiedades como si tuviéramos tiempo infinito para malgastar, pero la verdad es más dura. Nuestras horas son limitadas y cada una entregada a la sombra del pasado es una hora robada a la vida. La riqueza no está solo en las posesiones, sino en el tiempo mismo, y el hombre más rico es el que gasta el tiempo con claridad, no el que lo pierde reviviendo lo que no puede cambiar. Al final, la lección estoica sobre el pasado financiero es simple pero profunda. No se trata de borrar la memoria ni de fingir que las pérdidas no ocurrieron. Se trata de dominar la perspectiva. El pasado no es una cadena, sino una historia. Tú eres el autor y puedes elegir cómo interpretar cada capítulo. Lo llamarás desastre y lo llevarás contigo para siempre, o lo llamarás enseñanza y lo dejarás descansar. Esa elección define tu libertad, y así volvemos a la promesa hecha al inicio. La verdad que solo se revela al final es esta: la riqueza que no se puede comprar es la capacidad de soltar. Es el poder de permanecer en el presente sin las ataduras de ayer, de ver los errores financieros no como prisiones, sino como escalones, y de avanzar hacia el futuro con las manos libres para construir de nuevo. Este es el secreto estoico, oculto a simple vista, esperando a quienes se atrevan a liberar el pasado y reclamar la única posesión que siempre tenemos, el momento presente.
Ahora te dejo una última pregunta, no para mí, sino para que la lleves contigo. ¿Cómo se vería tu vida mañana si decidieras por fin dejar descansar al ayer? Aquí termina este recorrido y sin embargo, aquí es donde comienza el tuyo.